Bueno, nos encontramos nuevamente aquí por este medio todavía. Hoy vamos a ver la unidad 3. La unidad 3 se refiere a la... A ver, ustedes han visto en los videos anteriores de Berger y Luckmann el proceso mediante el cual se construye el orden social. O sea, cómo, vamos a decirlo de alguna manera, desde el sujeto nuestro es siempre un sujeto individual y colectivo. Desde el sujeto nuevo, nuestro, digamos, de ese sujeto individual y también colectivo, mediante una serie de acciones, se construye, esas acciones se llaman externalización. En realidad, lo que se externaliza siempre es una conducta. Bueno, esa conducta y esas conductas, individual y la colectiva, participan de la construcción de lo que se llama el orden social. El orden social, como ustedes lo habrán visto, constituye esa entidad que es abstracta, pero que es claramente reconocible, que es lo que se llama la sociedad. También esa conducta humana construye lo que se llama el mundo de la realidad, el mundo de la realidad objetiva. Cuidado, el concepto de objetividad, lo vamos a decir varias veces, el concepto de objetividad para autores como Berger y Luckmann corresponde a la idea de una subjetividad compartida. A ver, ellos el concepto de objetividad positivista, clásico, lo ponen un poquito entre paréntesis. Para ellos, objetividad es acuerdo intersubjetivo, o sea, acuerdo entre personas acerca de algo. Es un concepto de objetividad que es muy importante en el campo de lo histórico y de las ciencias sociales. ¿Por qué? Bueno, porque la definición de qué es real se modifica mucho históricamente. Entonces, se modifica por varios motivos. Se modifica porque la forma de entender el mundo cambia, pero también porque aumenta el conocimiento del mundo. O por lo menos pensamos que lo conocemos más. Entonces, a partir de eso, existe lo que ellos llaman esa realidad de primer orden y realidad de segundo orden. Pero cuidado, todas esas realidades, si bien la realidad de primer orden se manifiesta sobre elementos más estables, que tienen que ver con decir tal cosa es una piedra, pero tengamos en cuenta que para una sociedad tal cosa puede ser una piedra, para otra sociedad tal cosa puede ser un monasterio. Es decir, algo a donde se va para cumplir un ritual religioso. Y nunca le reconocerían el concepto de piedra. Entonces, para ellos es muy importante la construcción de significados, ¿no? Y la sociedad objetiva como un acuerdo intersubjetivo en el intercambio de esos significados. O sea, un acuerdo histórico, temporal, intersubjetivo entre personas, entre distintas subjetividades, acerca del significado que tienen las cosas. Entonces, bueno, llegado a este punto, vamos a entrar en un tema que es el tema de la unidad, que abarca hay dos textos en esto. El texto, el capítulo sobre la identidad de Berger y Luckmann, capítulo 3 de Berger y Luckmann. Yo siempre miro el libro porque nunca me acuerdo si... sí, es el 3, no, porque tengo una edición muy antigua y a veces en las ediciones cambian los números. No, el capítulo 3, o sea, la sociedad como realidad subjetiva. Ahora bien,
Fíjense, la sociedad como una realidad subjetiva. ¿Qué quiere decir? Que han visto la sociedad como una realidad objetiva, o sea, como un acuerdo entre la gente, como nos ponemos de acuerdo, por ejemplo, en que estamos viviendo en Buenos Aires. Bueno, ahora la preocupación de ellos es cómo llega un individuo, cómo llegamos como personas, a establecer o estar de acuerdo con todos nuestros conciudadanos de que estamos viviendo en Buenos Aires, de que la UBA es la Universidad de Buenos Aires y de que nosotros estamos en una facultad de psicología. O sea, ¿cómo llegamos a todos estos acuerdos? En el proceso que va desde el nacimiento y la aparición como un cuerpo con potencialidad biológica, ¿sí?, que tiene que afrontar ese orden social del capítulo anterior e internalizarlo. Bueno, de eso se trata esta unidad, que se complementa perfectamente con el capítulo 1 del libro Escritos de Psicología Social, donde allí yo trato de explicar la teoría de Mead, que es la teoría que Berger y Luhmann toman como elemento de base para su explicación. Yo trato de ampliar y hacer algún comentario sobre esa teoría de Mead, bajo el nombre de la construcción social de la intersubjetividad. En realidad, la idea es que la subjetividad es siempre intersubjetividad. O sea, la subjetividad, en el capítulo ustedes van a ver, en el capítulo mío, van a ver ustedes que lo que se trata de mostrar es que la subjetividad no se puede sostener si no es en un continuo diálogo, Berger y Luhmann van a decir lo mismo, ¿no?, en un continuo diálogo intersubjetivo con otros. No es algo, no es un depósito en el banco, digamos, la identidad y la subjetividad. Es algo que yo tengo que estar continuamente relacionándome para poder sostenerlo. Si no, eso tiende a diluirse. Hay ejemplos de cómo eso puede diluirse, por ejemplo, en la deprivación sensorial, o cómo puede diluirse en un aislamiento social muy largo. No estoy hablando del aislamiento social preventivo y obligatorio como que estamos haciendo, pero sí, por ejemplo, de la permanencia en soledad absoluta por periodos largos de más de 100 días, donde normalmente la respuesta de las personas tiende a ser alucinatoria. Tienen una película por allí, Náufrago, que es famosa con ese tema. Bueno, vamos a empezar un poco con el tema. Ahí está. Antes que nada, como vamos a trabajar sobre una gran cantidad de conceptos que son conceptos teóricos, vamos a discriminar algo que yo discrimino en el primer capítulo. Se los voy a sintetizar para que ustedes puedan recoger qué es lo fundamental de esa primera parte del capítulo, que se refiere al concepto de constructo. El constructo en psicología. El constructo, en realidad, los constructos son en realidad los conceptos de la ciencia. Nosotros le decimos constructo porque son construcciones. Y se lo llama en ciencia constructo. O sea, en realidad un científico bastante duro, al estilo de Mario Bunge, los llama también constructos, ¿no? El constructo es un concepto, pero es un concepto no empírico. No empírico quiere decir que no es observable. O sea, tenemos dos tipos de conceptos. Los conceptos observacionales o empíricos, o sea, lo que puedo yo observar, lo que yo puedo ver, y los constructos que no se pueden demostrar. No son directamente manipulables y no son algo físico, pero sí cuidado porque esto es importante, esto es válido para la física cuántica y para la física clásica también. Quizá la física clásica se maneja con entidades más estables, entonces le es menos necesario
los conceptos inferibles. Pero en ciencias sociales, y en psicología sobre todo, necesitamos conceptos, constructos que son inferibles a través de la conducta. Esos constructos, lo importante es que existen y se van modificando a medida que aumenta el conocimiento, pero también existen por un acuerdo intersubjetivo. Los constructos esos constituyen los paradigmas los paradigmas de conocimiento en los cuales la comunidad científica está de acuerdo. Es decir, la comunidad científica está de acuerdo, quiere decir que es un acuerdo intersubjetivo. Hay muchos conceptos así, porque los constructos son fenómenos no tangibles. En realidad son cualquiera que ustedes puedan imaginar como un pensamiento que lo que hacemos en ciencias sociales y en ciencias como la psicología, a través de un proceso de categorización, o sea, tomar el concepto y convertirlo en una categoría a partir de definiciones. Entendemos que se refiere a esto, a esto, a esto, excluye a esto. O sea, le ponemos como, lo categorizamos, lo convertimos en una categoría. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y lo convertimos en algo que después lo llevamos mediante un instrumento de medición a conectarlo con una acción o alguna conducta empíricamente observable o registrable. Entonces se convierte en lo que se llama una variable. En ciencia, una variable es un constructo o un concepto que está operacionalizado, decimos. Operacionalizado quiere decir que se convirtió en una categoría, que tiene ítems, y que esos ítems pueden ser llevados, digamos, mediante algún tipo de instrumento, un test, por ejemplo, hasta el nivel empírico, y cuando llegamos a ese nivel empírico que es observable, bueno, de alguna manera hay como un descenso de lo abstracto a lo concreto, y después de lo concreto, de lo más observable, va a haber una elevación, digamos, reflexiva hacia el concepto más abstracto. Esto tiene que ver con que nosotros nos manejamos con pensamientos, y de alguna manera el pensamiento es lenguaje. Hay una máxima en el campo de las ciencias sociales que dice: el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir que el mapa no es el territorio? Quiere decir que las palabras no son las cosas. Y que nosotros tenemos, y esto la filosofía tiene siglos de trabajar sobre esto, tenemos bastantes dificultades a veces para conectar las palabras con las cosas. Y bueno, esto da lugar en las ciencias sociales a que haya muchos paradigmas donde la misma palabra no refleja la misma cosa. Y a veces tenemos que hacer transducciones de esto, ¿no? Como cuando necesitamos un conversor para poder utilizar un enchufe de 2 patitas redondas en un enchufe de 3 patitas planas, ¿no? Entonces necesitamos un transformador en un conversor para poder cambiar de un paradigma al otro. Lo van a ver claramente esto en el concepto de inconsciente. Una cosa es el concepto de inconsciente en Freud, y otra cosa es el concepto de inconsciente en psicología cognitiva, y otra cosa es el concepto de inconsciente en la Gestalt. Y otra cosa es el concepto de no consciente o fuera del foco de la conciencia en el conductismo. Acá les puse un surtido, digamos, el mapa no es el territorio. O sea, por ejemplo, el lenguaje es un constructo. Lo usamos bastante. La voz es algo que yo puedo medir. La voz humana es medible. Por ejemplo, primero que es un observable. Ustedes en este momento están observando, digitalizadamente, pero están observando, mi voz, la están escuchando, ¿no? O sea, lo que yo hago, mi acción, mi conducta, ingresa por un analizador exteroceptivo, que como decimos nosotros, que el oído humano, y ingresa, y bueno, llega al cerebro de ustedes, y ahí construyen el elemento auditivo, ¿no? Pero el lenguaje, o sea, la semántica, la pragmática,
la sintaxis, son categorías más abstractas que podemos, nosotros justamente construimos qué quieren decir. También podemos, nosotros decimos, por ejemplo, la semántica es algo que está representado por el diccionario. O sea, si tiene 4 patas, 2 orejas, y ladra, es perro. Es una categoría eso. También puede hacer todo eso y no ser perro. Pero no importa, la categoría está y nosotros normalmente por economía cognitiva utilizamos las categorías. El otro elemento importante en esto, como ejemplo, ¿no? El sufrimiento y el dolor. El dolor es medible inclusive. El dolor tiene una manifestación somática importante, fuerte, reconocible, fácilmente por la persona, pero también puede ser hasta reconocible y medida por otra persona. Sin embargo, el sufrimiento, o sea, cómo yo percibo el dolor y lo hago de él un constructo cognitivo mío acerca del significado del dolor, eso ya tiene una variante más subjetiva y personal, que podrá ser compartida más o menos por otros, pero hasta ahí. Bueno, pasa lo mismo con el cerebro. El cerebro es pesable, medible, tiene actividades, diferencia de potencial eléctrico, etc. Todo eso se puede trabajar. Pero la mente es un intangible. El cuerpo es algo físico, pero la identidad es un intangible. Los varones son entidades reales, pero el patriarcado es un intangible. Es decir, es un significado que se le otorga a cierto comportamiento de los varones. Puede haber reflejos objetivos del patriarcado, sí, determinadas frases, pero la frase es una frase. Después, si eso es patriarcado, es una interpretación. Ya es algo que está en la subjetividad. Muchas veces, como ustedes se darán cuenta, a veces se convierte digamos, la lucha contra el patriarcado se puede convertir, por ejemplo, en odiar a los varones, lo cual ahí hay una diferencia, hay un error de tipificación lógica, que lo van a ver en la unidad de comunicación, que es eso. Se llaman errores de tipificación lógica. Bueno, así está la actividad cerebral y la conciencia, el hándicap asociativo, o sea, la capacidad que yo tenga de asociar, y un fenómeno intangible como la inteligencia, muy discutida en el campo de la psicología, la idea de los coeficientes intelectuales, si sirven, no sirven, válidos, no válidos, la idea de varias inteligencias, la inteligencia que ahora está la inteligencia emocional. Después están también las conductas observables, o los lugares, o vamos a decirlo, las actividades concretas que las personas hacen, y el concepto de rol social, que ya es una atribución de significado a un conjunto de conductas observables. O sea, ¿qué es un profesor? Es un poco intangible, pero que es perfectamente medible. Mi conducta acá de estar dando una clase, esta clase que durará tantos minutos, que habla de tal tema, todo eso es más observable, es más mi conducta, lo que yo hago, muevo mis manos, explico, trato de que ustedes entiendan, bueno, todo eso es verificable, digamos. Bueno, vamos a entrar acá en algún tema ya. Ya entramos en el texto de Berger y Luhmann, ¿no? Yo les hice este diagrama, que es para que lo miren varias veces, y vamos a tratar de, a ver, como ya les dije, estas clases teóricas, las clases teóricas nunca intentan reemplazar la lectura del texto. Intentan simplemente ser un diálogo entre el profesor y el alumno. Es un diálogo medio extraño, el profesor da la clase, el alumno lee el texto, escucha la clase, y de alguna manera tenemos un diálogo. Yo preveo que ustedes han leído el texto y ustedes han escuchado mi clase, y bueno, entre la clase y el texto pueden armar, digamos, una interacción de la cual va a salir, digamos, el conocimiento que ustedes tengan de todos estos temas. Por supuesto que tienen los foros,
donde pueden hacer consultas a los ayudantes pueden hacerles aclaraciones. Lo que estamos hablando no son temas muy fáciles. Para muchos de ustedes que vienen del colegio secundario, no es esto lo que más acostumbrados están. Yo voy a ver, vamos a correr un poquito, voy a correr esto para acá, ahí está. Bueno, acá vemos un texto. Ya que la sociedad existe como realidad tanto objetiva como subjetiva, cualquier comprensión teórica adecuada de ella debe abarcar ambos aspectos. O sea, ven, acá siempre en Berger y Luhmann es imposible hablar de la subjetividad o de la objetividad sin hablar de ambas. Esto recibe su justo reconocimiento si la sociedad se entiende en términos de un continuo proceso dialéctico. Esto es la dialéctica. La dialéctica es que A y B, A es nuestro sujeto, digamos, nuestro sujeto A, y B, representante de el otro con minúscula, con mayúscula, como lo quieran poner, pero el otro como sujeto social, que es individuo, pero es social, puede ser individual o colectivo, o sea, puede ser Juan, A puede ser Juan y B María, pero también puede ser todas las Marías y todos los Juanes de este mundo. Entonces, A mantiene con ellos una relación dialéctica que está compuesta por tres momentos. Lo que él externaliza, eso es lo que han visto ahora, lo que han visto en la unidad anterior, ¿no? En la unidad 2. Lo que él externaliza, eso que él externaliza, cuando se convierte en orden social, o sea, cuando está legitimado por la sociedad y se transforma en una, o sea, lo que él ha tipificado se ha transformado en una norma, esa norma se ha transformado en orden, en un reglamento de funcionamiento de las cosas, y eso está totalmente acordado, respetado, y bueno, y tiene distintos niveles de legitimación, desde un refrán que la gente sigue hasta una ley terminante, con una multa o con la prisión, ¿no? Como castigo. Es decir, en todos esos diferentes niveles, son niveles de legitimación que hacen que determinadas cosas se conviertan en algo que se reconoce como objetivo. Objetivo quiere decir que es así para todo el mundo y todo el mundo tiene que estar de acuerdo. Puede respetarlo o no, después se verán las consecuencias, pero es así. O sea, para darles un ejemplo, la Constitución Nacional es un hecho objetivo. Después, si el gobierno o los particulares se salen de la Constitución, van de aquí para allá, eso es otro tema. Pero la Constitución es un hecho, en estos términos de esta teoría, es un hecho objetivo. Objetivo, ¿por qué? Porque supone un acuerdo de toda la ciudadanía acerca de su existencia y su valor rector. Esto quiere decir que nosotros vamos a votar cuando la Constitución dice que hay que votar, tenemos libertades individuales dentro de lo que la Constitución permite, etc. Entonces, ahí tenemos la externalización, la objetivación, bueno, y ahora viene nuestro tema con mayor precisión, la internalización. O sea, cómo yo, desde el momento en que nazco y soy un objeto biológico prácticamente, con un gran potencial biológico, o sea, con un sistema nervioso que me permite acceder y procesar un montón de estímulos de una manera bastante precisa, y bueno, pero todo esto ocurre en el tiempo. Ahora vamos a ir viendo en detalle esto. A ver, ¿este diagrama qué dice? Este diagrama dice, A es nuestro sujeto, o sea, A es el redondelito, el sujeto. A es Martín, Juan, María, Pedro. Este sujeto es capaz de externalizar conductas, acá le pongo las dos cosas porque es exter e inter, ¿no? O sea, externaliza para allá, digamos, e internaliza para acá. En ese proceso de externalización y internalización, tanto del lado de A
cómo del lado de B, o sea, el otro que yo necesito para entender el concepto de mente, o sea, este concepto de mente, de subjetividad, no se puede entender a partir de un solo individuo. Yo necesito siempre, ¿por qué? Porque hay una dialéctica de A a B y de B vuelve a A, pero cuando vuelve a A, acá hay un proceso superador, porque A ya incorporó lo que B le mandó, para decirlo de alguna manera. Cuando vuelve A a externalizar, ya lo vuelve a externalizar con la carga que B le dio. Esa carga es lo que A pudo tipificar, o si ustedes quieren, categorizar, que es lo mismo, son sinónimos. En los otros textos, que van a ver con otro docente en la misma unidad, ustedes van a ver que gran parte de los estudios científicos actuales en psicología están muy relacionados con los procesos de categorización, los procesos de categorización digamos, individual, o sea, los procesos cognitivos de categorización, que permiten ingresar los estímulos externos o los elementos externos observados, las relaciones interpersonales, meterlas como en categorías. Y esa categoría es por un lado algo que viene de afuera, pero por otro lado yo lo internalizo, y una vez que lo internalicé, la tengo disponible para seguir internalizando y seguir entendiendo el orden social en el que vivo. A ver, A externaliza algo. Ahí, por ahí, Berger y Luckmann lo describen como una mitología, ¿no? A hace algo, B categoriza, vamos a decir, el niño hace algo, la mamá categoriza o tipifica lo que el niño hace. O sea, el niño llora, la mamá dice, tiene hambre. Eso es una categorización que hace la mamá. Podría decir, está incómodo porque está sucio. Podría decir, quiere que lo levante. Bueno, hay mamás que dicen distintas cosas. Depende del patrón comportamental predominante en la mamá, el niño va a internalizar de diferentes cosas. O sea, este es un proceso circular. Acá tenemos nuestro Homo sapiens. Ha nacido, tiene una cualidad, su sistema nervioso, pero el proceso de construcción de su subjetividad, esto es lo que quiero ya que vayan anticipando, ocurre fundamentalmente no por lo que pasa en su cerebro, sino por cómo su cerebro participa de lo que pasa entre su cerebro y el cerebro del otro. Es decir, entre estas dos barras rojas. Esto que ocurre acá es eso que se llama objetividad, objetivación, conducta, diálogo, normas, roles, acuerdos, lenguaje. Básicamente se va a llamar lenguaje. Un lenguaje quiere decir un sistema de signos codificado. Sistema de signos codificado. O sea, un lenguaje que es lo que permite el intercambio. Ahora vamos a ver que esto tiene sus etapas. Pasamos a otro diagrama. En este proceso, en el que yo nombré al niño, hay un niño que, vamos a ver un poquito, hay un niño que, estoy mirando la hora yo para ver, 30 minutos, vamos a tener que hacer seguramente como siempre 2 videos. Hay un niño que nace, y es eso que George Smith llama el yo. Nace con un yo, o yo quiere decir un cuerpo, plena disponibilidad biológica. Un sistema nervioso central muy particular, que no lo tiene el Homo sapiens, no lo tienen otros animales, otros mamíferos, digamos. Nosotros somos mamíferos, pero somos Homo sapiens. Somos una especie dentro de los homínidos, que venimos evolucionando, bueno, llegamos más o menos, nosotros somos lo que somos, o sea, un niño de hace 70.000 años, Homo sapiens, era exactamente igual que el bebé que nace hoy. Entonces, la diferencia donde está afuera. Está entre A y B, o sea, en el orden social.
en las instituciones, en las normas, en esa cultura, en ese mundo, digamos, que hay entre A y B. Que B, mamá, papá, el adulto, ya lo tienen incorporado, pero A, cuando nace, no lo tiene incorporado. Es decir, A no lo tiene incorporado, por lo tanto, lo tiene que incorporar. ¿Cómo es ese proceso de incorporación? Bueno, ahí tienen. De alguna manera, este es un eje de ordenadas, las X y las Y. En el orden de las X hemos puesto el tiempo. En el orden de las Y hemos puesto las modificaciones, o sea, las frecuencias que producen cambios cualitativos, los cambios de cuantitativos que generan procesos emergentes, que generan cambios cualitativos en la persona humana. Entonces tenemos una primera instancia, tiempo 1, que es el yo, pero por los intercambios que el yo tiene con, vamos a decir, el otro yo en el libro lo llamo el otro con minúscula, la mamá, en realidad lo dice Mead, eso no lo digo yo. Esa personita, digamos, o sea, empieza a captar la percepción que el otro tiene de él. Cuando internaliza, acá empezamos a usar el término, acá viene la internalización. Internaliza la imagen que el otro tiene de yo, es mi imagen, es el mí. El mí. Cuando yo empiezo a constituir una parte de mi yo a partir de lo que el otro dice de mí, cuando empiezo a constituir una parte de mi yo a partir de lo que el otro dice de mí, entonces lo que yo estoy haciendo es creando una instancia reflexiva. Yo puedo, desde mi mí, desde esta visión internalizada, yo puedo verme a mí mismo como un otro. Yo puedo verme, así como a mí me ven como un otro, internalizo que me ven como un otro, entonces puedo verme a mí mismo como un otro. Internalizo que mi mamá me ve como un ser humano distinto de ella, entonces como ella me ve como un ser humano distinto de ella, yo puedo verme también a mí mismo como ella me ve a mí. Este es un aspecto fundamental en el texto de Mead y en la teoría de construcción de la mente, de la subjetividad. Bueno, más adelante, en un tiempo 3, el primer tiempo se llama de apertura al mundo, el segundo es un tiempo, que ustedes lo van a ver en el texto, de play, o el juego como play, como desempeño. El niño acá hace cosas, pero hay un momento en que el niño, cuando llega aproximadamente a la edad escolar, es capaz de internalizar, por su maduración y por la exposición que tiene a la vida social, el juego de reglas. El juego de reglas es un juego que significa que además de construir el mí, que lo hace en su espacio más inmediato con el otro, ese inmediato, mamá, papá, el hermanito, etc., bueno, incluye la regla, o sea, aprende la norma, la ley, el orden. O sea, el niño aprende que en el fútbol el arquero la puede tocar con la mano, hasta dentro de cierta área, pero no los otros jugadores porque entonces es hands o penal. Eso es una regla, eso es el juego de reglas, el to game, ¿no? Diferente del play. En inglés, Mead escribe en inglés, play es desempeño y game es juego de reglas. Bueno, entonces esta evolución del yo hacia un yo mi reflexivo y hacia un yo, acá me falta el yo en esta, pero acá hay que poner también un yo, donde está esto, a un yo mi y otro generalizado, entonces ese yo queda como una parte no socializada, que da cierta propiedad o característica individual, el mí es lo que yo internalicé en mi primera infancia, y el otro generalizado es lo que yo lo que he incorporado a partir de mi incorporación a la vida social. Es cuando empiezo a darme cuenta que mi tío es con mi mamá, algo parecido a lo que yo soy con mi hermano. Entonces es como que puedo establecer reglas de parentesco.
Vamos a ver acá cómo estamos. Bueno, a ver, lo que hemos visto hasta acá, es qué es un constructo, un concepto. Esos conceptos se operacionalizan y permiten realizar investigaciones científicas que van enriqueciendo los conceptos. Hemos visto que dentro de esos conceptos que utiliza la psicología hay algunos, por ejemplo, como los que estamos usando: identidad, lenguaje, subjetividad. Bueno, entonces, por inferencia, porque nosotros no vemos la subjetividad, nosotros vemos una cabeza y en todo caso, si abrimos la cabeza, vemos un cerebro, pero no encontramos la subjetividad. Hace muchos años que los neurocientíficos se la pasan buscando la conciencia. Bueno, resulta un poco difícil que la puedan encontrar, pero bueno, es una discusión aparte esa, una discusión que tenemos con los neurocientíficos. Pero eso no quiere decir que no encontremos sistemas neurales, eso no quiere decir que no encontremos circuitos neurales, eso no quiere decir que no encontremos funciones neurales, pero de ahí a encontrar la conciencia, bueno, entonces la conciencia es un constructo muy complejo. Bueno, la idea es cómo se construye esa conciencia, cómo el sujeto internaliza. Entonces, estamos jugando con constructos. En ciencia esto es posible. Entonces, por un lado, la ciencia ¿qué hace? Baja los constructos a niveles operativos. Pero por otro lado, hay teoría, la teoría que alimenta la construcción presente y futura de la ciencia, que es la que interjuega con lo que se llaman constructos constitutivos, que son los que sustentan las teorías. Bueno, el concepto de inconsciente, por ejemplo, que ustedes han visto y van a ver bastante de freudiano, es un concepto teórico, no es empírico en absoluto, pero es un concepto que permite operacionalizar quizás otros procedimientos clínicos que permitan ir enriqueciendo ese concepto o no, dependerá, pero no por eso esos conceptos están dejados de lado en el campo de la ciencia. Los intangibles, toda la psicología cognitiva está construida sobre intangibles, inferidos a partir de la observación de conductas y de relaciones de estímulo y respuesta, que se las entiende mediatizadas por procesos cognitivos. Bueno, en el siguiente video nosotros vamos a seguir profundizando este tema.